Saludos a todas y a todos. Continuamos con el avance de esta materia, técnicas de estudio y redacción para el curso prefacultativo virtual de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. El día de hoy tenemos que ver el tema de lo que es la estética, ¿sí? Es importante ver que, a la par de que ya hemos visto qué tipos de textos académicos existen, cuáles son los pasos para su formulación, necesario, importantísimo ver el tema de estética, porque a veces tendemos nosotras y nosotros a escribir los temas de una forma, voy a decir, ¿no? Muy desordenada, si bien a veces utilizamos esquemas, tendemos a hacer reiteraciones innecesarias y también tenemos mala escritura porque sí utilizamos muchos términos coloquiales que no son necesarios para la escritura académica. Veamos entonces, a pesar de que existe una conceptualización, existen códigos como medio o espacio de transición en el proceso que se hace en la comunicación, transmisión de una idea del autor hacia el lector, la escritura en general es algo más que eso. Y en el caso particular, la escritura académica es la forma de la transmisión de la información. Esta escritura académica es también un género literario dentro de las particularidades características que va a tener, ya que la más original de las cuales consiste en su cualidad de dar una supuesta realidad densa entre significados implícitos en diferentes tipos de textos que son trasladados, ¿no? Va a ser esa transmisión de información. Como género, ¿qué es lo que hace la escritura académica? Desenmascara ficciones. ¿En qué sentido? Trata de hallar la verdad en todas las investigaciones que realiza y las sustituye por otras más eficaces, ya que estas investigaciones tienen, voy a decir, ¿no? Mecanismos de comprobación, herramientas cuanti cualitativas que van a aspirar a ser la regla hegemónica de una, voy a decir, de una trampa que se suele manejar en la investigación, pero no va a caer en esa, sino que va a otorgar consistencia a estructuras demasiado complejas, ¿sí? Para ser abarcadas sin metáforas globales. Los objetivos de esta redacción estética es que informemos al lector del contenido nuevo que nosotros vayamos a dar y acreditemos la capacidad investigadora de quien lo escribió, en este caso nosotros y nosotras como autores. De hecho, vamos a ver que el autor de los textos académicos, lo que es en tanto comparte el fruto de su trabajo con otros, en tanto lo divulga. Y es por eso que al generar este nuevo conocimiento en la comunidad científica, debe ser prolijo, debe tener, voy a decir, en temas de forma y fondo, en el caso de la redacción académica, debe tener un lenguaje académico elevado. ¿Por qué? De lo contrario, se empieza a cuestionar el fruto de la producción de la investigación. Es por eso que debemos aprender a redactar con términos académicos que son parte de nuestra ciencia política. ¿Sí? La calidad del trabajo, como les decía, está en la claridad del mensaje. Si yo expongo bien mi mensaje, si yo sé desarrollar bien mi tema de investigación, si lo sé explicar en términos claros, concisos, pero académicos, ¿sí? Este texto va a ser claro en su transmisión y a la par va a demostrar, ¿sí? Que yo soy capaz de transmitir información importante. Y a la par de eso, ¿por qué es necesario también en la claridad del mensaje hacer una buena redacción? Porque expreso también mi forma de redactar de forma concreta y concisa. ¿Qué pasa cuando no tenemos, ya esto se va a lo que es la estética, ¿sí? Y también la ergonomía en lo que es la redacción académica? Nuestros textos generalmente son muy generales, redundantes y no tienen un esquema lógico cuando los presentamos, ¿sí? Estos problemas afectan negativamente a la calidad de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque no respetamos las secciones subsiguientes, el orden de contenidos, no respetamos esa lógica reductiva, la idea central, las ideas secundarias, ¿sí? Que se presentan en el índice o en la introducción, que tienden a ser desordenadas, tienen cualquier cosa, ¿sí? Cualquier elemento le ponen, y eso es debido también a una falta de planificación en la construcción de una investigación. También pueden encontrar, vamos a ver en la sección siguiente, a muestra también lo que es saltar de un tema a otro sin avisar. Eso es falta de estética. El primer tema que hemos visto es que no respetamos las secciones de los contenidos,
El segundo es que cuando nosotros mostramos que no tenemos estética en la redacción, saltamos de un tema a otro en párrafo y párrafo sin avisar. Cuando nosotros hacemos redacción científica, siempre partimos, ¿no?, por un párrafo inicial que nos hace una descripción genérica, siempre utilizando la lógica del método deductivo, partiendo de un tema general, llegando a especificidades. Y cuando yo no hago esta redacción de una forma introductoria, en un principio, en un párrafo introductorio, puede ser de cualquier texto, pasando a temas ya más específicos, ¿qué hace, no? Rompes una línea argumental. No tienes una secuencia lógica que te diga es A, B, C, es 1, 2, 3, como se van desarrollando los temas, sino que vas 1, 5, 6, 1, 5, 3, digamos, voy desarrollando Z, A, B. No tiene sentido mi redacción. Y es por eso que es importante hacer la construcción de los párrafos de forma ordenada. Ya hemos visto que párrafos existen, los puedo combinar de diferente manera, pero que tengan sentido al momento de leer. Porque, como les digo, rompemos esa línea argumental y ponemos todo lo que se nos ocurre en el texto, ¿no? Hay temas incongruentes, párrafos, y eso es igual importantísimo para el tema de la estética en la escritura. Los párrafos deben relacionarse entre sí. Si yo hablo de una idea A en un párrafo primero, voy a hablar de una idea B en el segundo. Si voy a hablar de una idea B, voy a enlazar con una idea C. Tengo que tener una secuencia lógica en la redacción de tal forma que los párrafos entre sí se interrelacionen y se contesten entre sí, tengan lógica de estar juntos, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos esta planificación en la redacción, hacemos párrafos incongruentes, ¿sí? Hacemos conectores oracionales o discursivos inapropiados y no tenemos un buen tipo de redacción académica y hacemos una confusión total para el lector. ¿Qué también hacemos? Y esto está mal hecho, y aquí va la corrección, por eso lo hablo en tema de estética. Empleamos arbitrariamente términos diferentes para referir al mismo constructo. No sabemos buscar sinónimos. Repito, 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 y en este caso particular hasta confundo al lector, ¿no? Me voy por un término y lo comparo con este, pero al final hago mención a otro. Es necesario entender al lector, que si este lector a un inicio no ha sido avisado previamente en lo que es la redacción, no puede asumir que dos palabras diferentes se asignan a un mismo concepto. No puedo hacer esa mala ejemplificación de asimilación, de decir, por lógica ya lo sabrá entender como yo estoy escribiendo. Acuérdense, tenemos que ponernos en la posición de los lectores para redactar. No demos nada por hecho, ni nada implícitamente que se va a entender, no va a ser así. Tenemos también, cuando escribimos de esa forma, no somos claros con las ideas, redactamos mal los párrafos, hacemos confusión de términos. Cuando, por ejemplo, entregamos ese tipo de trabajos científicos, ponemos en riesgo la validez de nuestra argumentación y a la vez nos desautorizamos a nosotros mismos en nuestro razonamiento. Cuando alguien, por ejemplo, y les digo, opten para eso, yo sé que lo van a poder hacer. Escriban ensayos para revistas internacionales. Esta es una carrera internacional, ya lo había mencionado. Entonces, cuando hagan eso, ustedes si los redactan mal, si no tienen sentido los párrafos, si es un desorden su redacción, ustedes mismos desautorizan en el razonamiento y las personas ya no le dan seriedad a los trabajos. A la par de que tal vez responda a una nota que puedas hacer un trabajo de investigación científica, debes responder a ti mismo, a tu verdad, a lo que tú quieres demostrar, ¿sí? Y obviamente faltan y muestran una falta de empatía porque dicen, ¿qué está pensando esta persona? No tiene lógica en lo que razona, no lo hace bien, no se le entiende. Y obviamente de ahí en adelante serás apartado y clasificado y lastimosamente tenemos una sociedad que llena de adjetivos a las personas como una persona que no sabe redactar. No queremos que pase eso, queremos que redactes bien. Es por eso que te explicamos estos pasos estéticos para la redacción académica, ¿sí? Una vez más, recordemos toda la secuencia de ideas que hemos pensado y en este caso estructurado en estos temas sobre la redacción académica de cómo debemos escribir. Primero, recordemos que debemos pensar sobre qué escribirían antes de escribir, ¿sí? Si bien estamos haciendo una combinación en un mix de que lo hacemos mientras investigamos, sí tener la idea clara, central, es importantísima antes de empezar a escribir.
¿sí? No debemos centrar la escritura en las palabras, sino en las ideas que queremos transmitir. Es por eso que utilizamos métodos auxiliares como los esquemas para poder estructurar las ideas y nos va a servir igual para el desarrollo de las mismas. Los puntos, puntos, claro que sí. A veces hacemos, y aquí les pongo una mala ejemplificación de lo que es un párrafo, pensamos que una línea o dos son un párrafo y eso es incorrecto. Lo de arriba es un párrafo, quiero que vean lo que está señalado en un círculo rojo. Y evitamos también hacer palabras externos, en este caso eternos. Podemos hacerlo, ¿no? Les decía, esa es una mala tara que tenemos en la era digital. Elaboramos párrafos tan largos, de una plana puede ser, pero esto es incorrecto en la estética. Tenemos que utilizar puntos, comas, punto y coma, punto aparte, ¿sí? Y no escribir tampoco, no nos vayamos al otro extremo, ¿no? Una página a una línea y media de redacción como párrafo. Eso no es un párrafo, ¿sí? Siempre que estén tentados a escribir una coma o en este caso una separación para ayudar en el tema de la estructuración del párrafo, se puede sustituir por un punto. Hagan ese ejercicio. Es importante aclarar para qué sirven estos signos de puntuación. Obviamente vamos a decirle también, y esta es una recomendación, adiós a los adjetivos y adverbios, ¿no? Tenemos que eliminar estas palabras que son como, voy a decir, errores en el momento de la redacción académica. ¿Por qué? Porque utilizamos, ¿no? Muy realmente, quizás asombroso, increíble, verdaderamente justo, intachable, favorable, creativo, adoptivo, monstruoso. Tendemos a mal utilizar los adjetivos, ¿sí? Y los adverbios. ¿Por qué? Porque las descripciones que tenemos que hacer son importantes para conseguir una buena narrativa. Pero cuando abusamos de los adjetivos y adverbios, quedan textos tan, voy a decir, graciosos, tan inentendibles el momento de la lectura, que uno no sabe qué ha escrito esta persona, ¿no? Porque tanto adjetivo utiliza y a la par de los adjetivos y adverbios utilizamos muchas taras, ¿no? Y eso es lo malo, por eso les digo, lean mucho. Cuando ustedes no leen, realmente se demuestra el momento de su escritura y cómo hablan también. Utilizamos palabras con malformaciones. Es cierto, tenemos una combinación cultural muy compleja, pero debemos aprender, si vamos a estar en la universidad y si vamos a escribir académicamente, a escribir y hablar de forma correcta. No cometer igual errores ortográficos al escribir nombres propios con minúsculas. Estamos viendo que son temas ya desde colegio que se arrastran. Escribimos aiga, escribimos, no sé, no sea, o sea, no. En la escritura académica no hay. Allá con H, ¿no? O sea, no. Tenemos que saber escribir y también disciplinarnos nosotros mismos y mismas, porque cuando esta escritura, y esa es también una mala deformación del lenguaje que se hace con el WhatsApp, que te acepta que escribas cualquier cosa cuando no tienes un autocorrector, ya das como asimilada una palabra que está mal escrita, ¿sí? Deja eso de lado. Cuando escribas eso académicamente, cuando un docente te pide un informe, ahí va a ver tú o ella tu nivel de formación. Entonces, evítate esos temas, que es bueno también errar, es bueno, es aprender, pero lee mucho más. Cuando lees, vamos a decir, asimilas mucho mejor los conocimientos, vas aprendiendo palabras, vas aprendiendo temas de redacción, y esto realmente es importantísimo para el momento de escribir correctamente. Importante igual, no ser reiterativos, habíamos dicho, ¿no? Cada párrafo tiene su función y no debes reiterar una y otra vez la idea. Nuestro vocabulario es amplio, ¿sí? Así como cada nivel cultural o persona notan el uso excesivo de las palabras, hay que buscar aquí sinónimos, ¿no? Voy a hablar de un tema, ¿no? Por ejemplo, los partidos políticos, sistemas electorales. Voy a utilizar sinónimos para emplear y para también hacer un debate en mi propio texto académico, ¿sí? Para reemplazar lo que se escribe. No se menciona todo el tiempo. Si bien tengo una idea central que voy a desarrollar, tengo que hallarle sinónimos para hacerle mención en los diferentes párrafos. No voy a hacer solamente, en este caso particular, mención en un párrafo y en otro las palabras, las mismas palabras. Eso no lo haga. Obviamente también las muletillas, hay que cortarlas, las palabras que se repiten constantemente. Y eso ustedes cuando lo pueden hacer, y aquí también les viene una herramienta de Word. Cuando ponen el control y el B o buscar,
vean qué palabras se repiten, ¿no? Por ejemplo, pueden leer ustedes en un párrafo, por lo tanto, ¿no? Pongo por lo tanto en cada párrafo para conexión entre ideas, pero por lo tanto la voy repitiendo en todo el texto, entonces la voy cambiando la redacción, ¿sí? Obviamente tenemos que utilizar subtítulos o cabezas intermedias, ¿sí? Cuando realizamos un texto, sobre todo si son largos los textos. Pensemos en que las personas, y en este caso particular que van a leerlo, van a darle la atención a los textos de acuerdo a los títulos y subtítulos que tú les presentes. Es por eso que acá en el ejemplo les muestro los subtítulos que van incluso, o vamos a ver, no debemos abusar mucho de las mayúsculas, de una forma minúscula del lado izquierdo, y que también vemos que nos hace mención a separación de ideas, los subtítulos. Esto ayuda al momento de leer, descansar la vista y hacer mucho más fluida la lectura, a no tener 600 hojas de un mismo tema y luego recién hay un párrafo, digo, un subtítulo. A eso me va a ayudar mucho mejor a entender las ideas. Esto igual es importante en el momento de escribir de forma correcta, estéticamente hablando, no abusar de los signos de puntuación ni de las negritas. ¿Por qué? Tendemos a escribir todo con negrita, subrayado, cursiva o lo que son las itálicas, y empezamos también a llenar todo de signos, cada palabra, coma, 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 o todo lo lleno en comillas, todo con puntos finales, oraciones muy cortas, oraciones que tengan punto final mal colocada, ¿sí? La mayoría de las veces podemos omitir los puntos de los signos de puntuación, ¿no? Como los paréntesis, los guiones, agregando puntos y comas. Debemos también, es por eso que cuando tú practicas y lees mucho, sabes dónde usar comas, sabes dónde usar paréntesis, sabes dónde usar guiones, sabes dónde usar comillas, dos puntos para la redacción académica. Obviamente también, ¿no? Lo que les decía, el abuso de las negrillas y de las letras itálicas. Solamente pon esas negrillas y letras itálicas, no toda tu redacción, sino a lo que tú necesitas resaltar. Y hazlo únicamente cuando medite. Como les digo una vez más, si tú lees libros, textos académicos, ves que no en todo el libro está en negrilla, en cursiva, subrayado o redactado, ¿no? No es así. Se usan las negrillas para los subtítulos, las cursivas para ideas muy importantes en los textos o para citas también que vamos a ver en nuestro último tema, cómo debemos citar correctamente a las fuentes bibliográficas que consultamos, ¿sí? Utilícenlas, acuérdense, los signos de puntuación, negrillas y cursivas cuando lo amerite. Obviamente también es importante utilizar el Word para que nos ahorre este tiempo si es que has estado teniendo problemas de ortografía en tu redacción, utilizar las herramientas, en este caso particularmente, de ortografía. Lo tiene el Word, ¿no? Aquí les estoy mostrando dónde pueden ustedes hacer un clic y en este caso para corregir la ortografía y gramática de Word, les funciona, ¿no? Es bastante funcional y ten en cuenta que no, obviamente no les va a arreglar todos los errores de redacción que pueden tener, pero les va a tratar de mostrar, ¿sí? Demostrar la secuencia incluso de las ideas y si tienen errores ortográficos principalmente en la redacción. Usar correctamente los correctores de ortografía es importante porque si no sabes cómo se usa una palabra, y ahí en este caso es importante, tendemos a hacer lo que pasa en una serie que es Friends, ¿no? Empieza a escribir uno de los protagonistas una carta con términos sofisticados y empieza a cambiarle todo el sentido a su texto utilizando el corrector para darle un sentido diferente, ¿no? A su carta, una carta que había escrito. Y ya no tenía sentido al final. En este caso, no abusemos de eso, ¿no? Si no conoces una palabra, estimada, estimado, no lo uses la palabra. Lo mismo ocurre cuando se trata de gramática. Si no sabes cómo emplear bien un signo de admiración, una coma, un punto, un paréntesis, un guión, no lo hagas. Vas a arruinar tu texto, le vas a quitar toda la formalidad que merece. Es importante también para el tema estético la estructura, ¿sí? Textual es importante. La más sencilla y que nos puede servir para redactar las entradas es la pirámide invertida, pero acá también les muestro cómo vamos a ver más adelante el tema de la redacción, el título y subtítulos, desarrollo y conclusión. Estos párrafos siempre están incluidos en cualquier tipo de texto de redacción académica.
Es recomendable también, en el caso del establecimiento de la estructura, establecer en el primer párrafo y responder a las principales 5 preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Mi redacción va a ir en relación a estas preguntas que se realizan para la redacción académica. Y lo más importante, ser auténtico. Está bien, puedes comulgar con un autor, con una autora sobre su pensamiento, pero no lo copies y lo pegues, ¿no? O sea, dale tu propia interpretación, ¿sí? En este caso va a ser como el tono de voz que le das al texto que vas a utilizar en estética, ¿sí? Va a ser tu estilo de escritura, sé auténtico, ¿sí? No tienes que sonar muy listo para ser demasiado inteligente en la redacción, a cómo hablas, ya que el lector también lo va a notar y ahí se ve cuando los profesores corregimos, ¿no? Los textos de una persona que sabemos que ha copiado del internet y cuando lo expone es totalmente diferente, se ve quién hizo el trabajo y quién no lo hizo, ¿sí? Ojo, esto es importante, nunca, y no lo hagan, escriban de un tema del que no conocen. Pueden investigar, tal vez sí puedan hacerse especialistas después, pero en primera instancia, como están en niveles ya iniciales, no escriban de temas que no conocen, ¿sí? Obviamente los textos tienen que tener principio y final contundentes con el título, la introducción del párrafo principal, introductorio en este caso, y los párrafos conclusivos, ¿sí? Como en toda buena obra de teatro o de una película, el principio es básico para que cautives a la audiencia, a quién está dirigida tu escritura. Mientras que el desenlace es lo que más también va a recordar el espectador en el largo plazo. Pasa lo mismo con los textos académicos. Si tu introducción es muy llamativa, es sugerente, vas a poder cautivar a tu lector, al igual que tus párrafos últimos conclusivos, donde ves finalmente tu aporte de pensamiento crítico sobre la temática que estás escribiendo, ¿sí? Obviamente, procuren siempre iniciar con fuerza sus textos, tal que sean de esta forma, no sean aburridos, no sean, hay un texto más que hay que leer. Tienes que ser atrayente en la redacción. ¿Cómo redactas para que alguien esté atraído a tu texto? Una buena idea es comenzar con una pregunta y finalmente, eso va en el párrafo de la introducción, y concluir con una respuesta en el párrafo conclusivo, ¿sí? Con eso concluimos nuestra lección de este día. Espero les haya servido esta presentación y en todo caso también las recomendaciones que les realizo. Es importante que ustedes puedan ser capaces de redactar este tipo de textos académicos con estas precisiones hasta de estética que tienen que tener para que en un futuro sean ustedes las y los beneficiados de los productos que puedan dar ustedes como futuros politólogos. Muchas gracias por su atención. No dejen de practicar, en todo caso, la redacción de artículos científicos, hagan ensayos, ¿sí? Ahora que están leyendo seguramente los textos del prefacultativo, redacten, obviamente, ya hemos visto los resúmenes, pero traten de darle su punto de vista crítico, traten de hacer un ensayo con todas las características que hemos visto. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.